Un director que toma la nueva ola francesa y la trae a la actualidad. Un director que toma la majestuosidad de las imágenes y las combina con una historia bien contada. Un director reconocido internacionalmente como uno de los mejores de este siglo, ganador de 3 premios Genie y nominado a un Oscar. Denis Villeneuve, el maestro del cine moderno. De la realidad a la ficción, de los libretos a la pantalla, de la mente del creador a la interpretación, de la vida a la muerte. Bienvenidos a Biografías en el Amanecer del Cine. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Biografías en el Amanecer del Cine. Hoy me estreno en esta sección del podcast y no podía hacerlo de una mejor manera que con uno de los más grandes directores de esta era. Ya lo escucharon, ya lo dije al inicio, pero lo reitero, la biografía del día de hoy será de Denis Villeneuve. Está siguiendo la tanda de directores que empezó Diego hace unos meses con Sofía Coppola. Como siempre, en este capítulo hablaremos de los inicios de este grandísimo director, su filmografía, y aunque ya lo mencionamos en el capítulo de La Llegada, también hablaremos de su estilo, solo que esta vez un poco más a profundidad. No se despeguen y disfruten del capítulo que ya comenzamos. Escuchas El Amanecer del Cine. Denis Villeneuve Demers, conocido en todo el mundo únicamente por su primer nombre y apellido, Denis Villeneuve es un director y guionista de cine desde 1990, creador de algunas de las mejores películas de este nuevo siglo, pero no siempre fue así. Desde que era un pequeño niño en su natal Trois-Rivières, una pequeña ciudad de la provincia de Quebec en Canadá, Denis creció en una familia llena de personas de números. Durante 3 generaciones, todos y cada uno de sus familiares fueron notarios, algo que de hecho les valió mucho reconocimiento en su comunidad y marcaría algunos aspectos del estilo del director. Pero también fue algo que Villeneuve nunca vio con buenos ojos, así que a sabiendas de las exigencias sobre él, Denis decidió estudiar ciencias naturales. Sin embargo, algún tiempo después, impulsado por sus deseos de contar historias intrigantes y emocionantes, dejó la carrera e inició sus estudios de cine en la Universidad de Quebec en Montreal. Todos somos y demostramos lo que conocemos y hemos vivido, de eso no existe dudas. De hecho, es normal que un artista se represente en su propio arte, sus vivencias, aprendizajes e incluso sentimientos. Y Villeneuve es un vivo ejemplo de esto. Pero llegado el momento les explicaré. Por ahora hablemos de lo que este director hizo en sus inicios. Antes de empezar hay que resaltar que la filmografía de Villeneuve es bastante limitada. Este director lleva activo unos 30 años y se toma su tiempo para lanzar sus películas, de calidad, a propósito. Nada más entre su segunda y tercera película se tomó 9 años, así que ya sabrán a lo que me refiero. Pero bueno, oficialmente Denis Villeneuve lanzó su ópera prima en 1998 y la tituló Un 32 de agosto en la Tierra. Pero antes de eso ya había lanzado varios videoclips musicales, varios documentales que le valieron reconocimiento y varios cortometrajes en los cuales iba dejando muestras de su talento. Con su ópera prima, la cual estrenó nada más y nada menos que en el Festival de Cannes, demostró uno de los 3 temas claves de su estilo, por medio de la historia de una modelo que decide tener un bebé para darle sentido a su vida. La película entró en la sección de Un Certain Regard, la cual presenta películas con diferentes tipos de visiones y estilos, o mejor dicho, obras originales y diferentes, pero además fue seleccionada por Canadá como su candidata para la categoría de Mejor Película Extranjera en los premios Oscar. Y aunque no quedara nominada, este fue un hecho que marcó un excelente paso por sus inicios.
2 años después de un 32 de agosto en la Tierra, en pleno inicio del siglo, Villeneuve lanzó Maelstrom, una película que lo terminó de ubicar en el medio porque en ella recibió muchos premios en festivales, como un premio especial del jurado en el Festival de Cine de Toronto y el premio a la mejor película canadiense en el Festival de Cine de Montreal, pero también recibió 5 premios Jenny y 8 Yutra. Esta película cuenta la historia de una joven que se involucra románticamente con el hijo de un hombre al que mató con un accidente de tránsito y puso en la mesa el segundo tema clave del estilo del director, que a propósito esta película es narrada por un pescado y bueno, no hay nada más surrealista que ese componente del narrador. Pero lo curioso es que, como les dije, aquí Villeneuve se detuvo durante 9 años porque creía que sus producciones eran vergonzosas. Tratar de entender las razones de un director y guionista para pausar su trabajo es prácticamente imposible. Tal vez sufrió bloqueos, tal vez solo quería aprender más antes de hacer algo grande, tal vez quería replantearse elementos claves, realmente no se sabe. Y aún así, este parón fue completamente esencial porque con su regreso, Villeneuve encontró finalmente su camino y justamente con una historia como las que él quería contar desde sus inicios, intrigante y emocionante. Esta película fue Polytechnique y, para resumir, cuenta la historia del tiroteo en la Escuela Politécnica de Montreal desde el punto de vista de varios involucrados. Con esta película ganó varios premios más, pero lo verdaderamente importante fue que halló su estilo. El estilo de Villeneuve es muy parecido al del cine de autor, característico de la nueva ola francesa, y bueno, es un estilo muy particular que normalmente mantiene 3 temas principales: el amor, la tragedia y el tiempo. Utilizando estos 3 en todas sus películas, Villeneuve lleva a los personajes a buscar respuestas internas que deben ser solucionadas, a tener dudas y reflexiones provenientes de los eventos traumáticos que viven, mientras aplica la atención como catalizador de emociones para mantener a las personas atentas y pensantes. Además de esto, el cine de Villeneuve es comúnmente muy completo en el aspecto técnico, por eso encontraremos pausas, miradas, silencios, movimientos de cámaras e incluso distanciamientos en las estructuras de guión clásicas como los 3 actos, el raconto e incluso el uso de flashbacks. Esto es porque el director busca representar de la manera más real la mente de sus protagonistas, pero también busca darle un significado muy profundo a los hechos que muestra en pantalla, articulándonos entre sí y jugando con el tiempo para dejar un mensaje a la audiencia. Villeneuve tiene un estilo peculiar e incluso podría decir que es único. Sus películas combinan una majestuosidad técnica con una historia hermosa, profunda y completa, algo que a día de hoy pocos directores pueden decir que ofrecen, y es por eso que el cine de Villeneuve evita que la audiencia lo olvide fácilmente. Y es que cuando se ven sus películas queda una marca, a veces perceptible, a veces no, pero queda una marca que hace que todo el que las ve se adentre tanto en la historia que al final termina haciéndose las mismas preguntas o replanteándose los mismos aspectos de la historia. Y es algo que yo relaciono mucho, por ejemplo, con los libros de Agatha Christie. Son historias narrativas que te mantienen atento y son inmersivas en la forma narrativa en que están creadas. Y eso, amigos míos, es lo que hace al estilo de Villeneuve una obra de arte. Volviendo a su trayectoria y después de haber descubierto su estilo, Villeneuve empezó a ubicarse entre los mejores directores de este siglo. Lo hizo inicialmente con Incendies. Esta película le valió 8 premios Jenny y fue nominada a Mejor Película Internacional en los Oscar y los BAFTA en la misma categoría. La película es una maravilla y tiene un plot twist al final que deja a todo el mundo con la boca abierta. Pero bueno, ustedes mírenla y nos cuenten, por favor, véanla. De verdad que es una de las películas que más recomiendo de Denis Villeneuve. Pero bueno, al punto, con Incendies, Villeneuve finalmente estuvo en el ojo de todo el mundo y empezó a internacionalizarse. De hecho, esta podría decirse que fue la última película que hizo en lengua extranjera y con actores poco o medianamente conocidos, porque de aquí en adelante todas sus colaboraciones fueron con personajes de renombre en la industria de la que ahora hace parte.
Hace unos momentos les dije que el director se tomaba su tiempo para lanzar nuevas películas y no estaba tratando de exagerar ni nada por el estilo. Ya les dije que entre su segunda y tercera película se tomó 9 años, pues ahora, incluso después de haber sido nominado a premios Oscar, decidió tomarse 3 años más para lanzar su siguiente película. Su primera en inglés y dentro de Hollywood, que fue Prisioneros, en la cual colaboró con Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Terrence Howard y un joven Paul Dano. También fue su primera película con un presupuesto medianamente elevado y demostró todo su talento ante el mundo entero. De hecho, también tuvo una nominación al Oscar por mejor fotografía, algo que permitió que de ahí en adelante solo tuviera mejores y más cosas que dar. A Prisioneros le siguió Enemy, otra película protagonizada por Jake Gyllenhaal y Melanie Laurent, que funcionó como adaptación de la obra del hombre duplicado de José Saramago, y aunque pasó algo desapercibida por ser difícil de entender, de cierta forma le abrió el mundo de las adaptaciones al director, porque posterior a ella, 3 de sus 5 siguientes películas serían adaptaciones de libros. Ahora, antes de eso, hizo Sicario y colaboró con su primer grupo grande de actores. Hablo de Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio del Toro, Jon Bernthal, Víctor Garber y Daniel Kaluuya. O sea, nombres que todos conocemos y que le brindaron experiencia suficiente para sacar adelante ese proyecto y aprender para los siguientes. Pero antes de seguir, es necesario recalcar que estos proyectos hasta el momento habían tenido presupuestos medianamente altos. Hablamos de 20 a 30 millones de dólares y todo lo habían duplicado en sus ganancias, así que Villeneuve era visto de buena manera ante los ojos de los productores y eso le permitió en 2016 tener su primera película con un presupuesto más elevado, La Llegada. De La Llegada no hablaré tanto. Si quieren saber de esa película los invito a escuchar el análisis que ya hicimos. Solo quiero recalcar que fue una película en la que trabajó con Amy Adams y Jeremy Renner, pero sobre todo que fue una película que le abrió las puertas al director para el mundo de las superproducciones. Si hablamos de premios, con Sicario no obtuvo ninguno grande, pero sí obtuvo 3 nominaciones al Oscar. Con La Llegada solo ganó un Oscar, pero obtuvo 8 nominaciones, así que su carrera como tal solo crecía. Tras La Llegada llegó finalmente su primer proyecto gigante, Blade Runner 2049, uno que a día de hoy se arrepiente de haber hecho por lo difícil que fue adaptarse a un mundo creado por alguien más, pero que le abrió las puertas al mundo geek, porque sí, hasta el momento el director tenía muchísimo renombre en el mundo del cine, pero las personas del común hasta cierto punto lo ignoraban. Entonces con Blade Runner 2049, secuela de la icónica Blade Runner de Ridley Scott, entró en la agenda de los grandes medios, se convirtió en la superestrella que debió ser desde el principio y obtuvo la oportunidad de hacer la película que soñó desde niño, pero para eso falta un poco. En Blade Runner 2049, Villeneuve colaboró una vez más con un grandísimo grupo de actores: Ryan Gosling, Jared Leto, Harrison Ford, Ana de Armas y Dave Bautista. Pero más importante aún, la película fue un éxito total. Recibió 5 nominaciones de los Oscar y 8 a los BAFTA, y ganó 2 en cada una de ellas. El nombre de Villeneuve con esta película estaba puesto sobre la mesa. El hombre era una máquina de éxitos, y aunque es cierto que la película no generó tanto en taquilla, de igual forma demostró lo necesario para que se le ofreciera el siguiente proyecto, Dune. Dune es la culminación de casi 30 años de trabajo. Denis Villeneuve desde joven soñó con adaptar esta saga de libros a la pantalla grande y el reto era enorme, porque Dune es fácilmente uno de los libros más difíciles de adaptar en cualquier formato. No es por nada que en los 80s un grande como David Lynch haya fracasado en su adaptación. Como dato curioso, David Lynch, después de este fracaso, decidió nunca más volver a trabajar con grandes productoras, y esto fue claro, sumado a las exigencias del estudio y demás, pero igual el precedente del fracaso existía y la presión sobre Villeneuve era enorme. A pesar de esto, el director no desistió con su sueño y aceptó el proyecto y se dispuso a hacerlo exitoso a su propio modo, sin olvidar los errores cometidos por Lynch, así que le exigió al estudio libertad creativa, al menos 2 películas para desarrollar la trama sin dejar agujeros ni ser apresurados, y ante todo, un buen presupuesto para llevar todo a cabo.
Su travesía inició y para las dos partes de Dune reunió a un elenco maravilloso con los mejores actores de esta generación, como Zendaya, de quien por cierto tenemos biografía, así que vayan a escucharla. Timothée Chalamet, Austin Butler, protagonista de Elvis, película que ya analizamos, así que también escuchen ese capítulo, Florence Pugh y Anya Taylor-Joy, unidos a algunos de los mejores actores de la generación pasada, como Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac, Dave Bautista, Jason Momoa, Christopher Walken, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård y Javier Bardem. Nombres absolutamente necesarios para hacer de este proyecto tan ambicioso el éxito que fue. Y es que Dune fue un boom. Fue una de las películas que revivió el cine después de la pandemia, le devolvió las ganas al mundo de ir a las salas a ver un evento tan grande y por eso recaudó muchísimo dinero, convirtiéndose en la más taquillera del director, pero también fue ganadora de 5 premios BAFTA, 6 premios Oscar y muchos premios más, por lo que también se convirtió en la más exitosa del director. Y aunque Dune 2 a la fecha de lanzamiento de este capítulo acaba de estrenarse, ya se prevé que va a ser un éxito igual o mayor al de su antecesora, llegando al punto de prácticamente confirmar la tercera parte de la historia, completando el sueño de Villeneuve y dejando su carrera en lo más alto. Más allá de su carrera, muy poco se puede decir de la vida personal de Denis Villeneuve, porque es un hombre muy reservado ante el ojo público. Si comparte sus pensamientos y sentimientos, lo hace relacionado únicamente con sus películas, pero más que eso lo representa en sus filmes y en muchas ocasiones ni siquiera lo hace con diálogos o monólogos enormes. De hecho, él mismo se pone en contra del uso del diálogo en el cine y prefiere apegarse al estilo más clásico del mismo, el que solamente utiliza imágenes para contar historias y mantener el movimiento y la expectativa sin perder nunca la poesía detrás del arte. Como siempre es momento del top 3, debo recordar que esta es solamente mi opinión personal, no digo que sean las mejores para todos, solo son para mí. A ustedes, queridos oyentes, les invito a que compartan su propio top en nuestro Instagram, Facebook y TikTok. Recuerden que nos encuentran como El Amanecer del Cine. Empecemos. El primer lugar de mi top es sin duda La Llegada, la que ya analizamos, la pueden oír, vayan. Es realmente una película cautivadora y me encantó mucho el mensaje que deja respecto al tiempo y las decisiones que debemos tomar en la vida, o más bien cómo asumirlas a pesar de que ya tú las sepas que van a pasar. Obviamente nosotros no las sabemos, pero el personaje principal nos da esa reflexión, que aunque la sepas, hay que saber cómo recibir las cosas que te da la vida. El segundo lugar para mí es sin duda Incendies, es una película que, como ya dije antes, recomiendo siempre porque bueno, es la película que lo impulsó a él al cine internacional, es una película que tiene una historia tanto conmovedora como impresionante, el plot twist, como ya repetí, es espectacular, te deja con la boca abierta y bueno, es una película que no puedo decir mucho, pero tienen que vérsela. Finalmente, Blade Runner para mí tiene que estar en este último puesto porque Incendies fue la película que lo impulsó a el cine hablado en inglés, el cine con un poco más presupuesto. Blade Runner fue el que le dio paso, le dio cabida a que él pudiera hacer Dune. Y para mí es una de las películas que a él lo impulsó y, como ya lo dije, ayudó a que Dune estuviera realizado, fuera lo que hoy vemos y con esa hermosa fotografía, que por cierto, la fotografía de Blade Runner 2049 también es muy interesante, muy buena, que se mezcla con una narrativa que te sumerge y te deja atónico, embobado. Debo aclarar que próximamente Villeneuve va a lanzar 2 películas más. Una será la adaptación de Cita con Rama, un libro de Arthur Clarke, el autor de 2001 Odisea en el espacio, y la otra será una biopic de Cleopatra. Así que puede que este top cambie en algún momento. Hasta entonces los estaremos leyendo en nuestras redes sociales. Denis Villeneuve es fácilmente el maestro del cine moderno. Con sus películas, su estilo y el mensaje que busca dejar en cada una de ellas, entendemos lo que significa el cine de verdad. Entendemos el arte que existe detrás de las imágenes que vemos en la pantalla, pero sobre todo entendemos lo que hay que hacer para salir adelante. Porque este director no llegó donde está hoy sin esforzarse, sin marcar una diferencia. Él luchó y aprovechó las oportunidades
que su propio talento le otorgó, llegando incluso a apartarse de lo que otros esperaban de él y aferrándose a lo que su corazón le indicaba. Todo esto para cumplir su sueño y dejar una marca, un legado en todos los que vemos sus películas. Con esto terminamos el capítulo de hoy, espero lo hayan disfrutado y se hayan sentido bien con mi primera biografía. No olviden compartir este podcast con sus conocidos, escuchar los demás capítulos y suscribirse desde sus plataformas de preferencia. Estamos en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks, YouTube y muchas más. Manténganse atentos a nuestras publicaciones en redes y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo, un especial de los Oscar. No se lo pierdan y recuerden, nosotros somos el amanecer del cine. Adiós.